Hemos estado hablando acerca de los nombres de Dios y hoy vamos a seguir trabajando o aprendiendo acerca del nombre que estábamos hablando la semana pasada. ¿Cuál era? El fuerte de Jacob. Significa El fuerte de Jacob. El fuerte. Dice la palabra algo que creo que algunos leyeron conmigo en el devocional esta semana, algo que dice la palabra que es real. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, todo aquel que se acerca, da la justificación de por qué no se puede agradar a Dios, y dice, porque todo que se acerca a Él es necesario que crea, que entienda, que comprenda, que esté seguro de que Él está ahí para galardonar, para premiar, para ayudar, para socorrer, para bendecir a aquellos que lo buscan y se acercan. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ahora, cuando a mí me dice la palabra que yo no puedo agradar a Dios, porque es que sería muy diferente donde dijera, no puedes agradar, o lo agradas más o menos, o le desagrada un poco, o le desagrada mucho. Cuando a mí me dicen la palabra, la escritura me está diciendo es imposible, imposible, imposible. Yo tengo que prestarle atención a esta palabra. Porque yo anhelo vivir bien con Dios. Yo quiero agradarlo a Él. Yo quiero que Él se sienta honrado a través de mi vida. Es la única vida que yo tengo y que usted tiene para entregarle. Solo tenemos una oportunidad. Solo tenemos una única vida. Es el tiempo que tenemos en esta tierra y no tenemos otra oportunidad más. Es solo una vida. Es la única que tenemos. Y yo anhelo de mi parte poder honrarlo a Él con mi vida, con mi tiempo. Quiero que mis pensamientos para Dios sean de agrado constante. Quiero y anhelo que lo que yo estoy pensando el Señor lo bendiga, lo honre. Yo no quiero permitirme, o sea, yo les hablo de mi corazón. Yo no quiero permitirme tener malos pensamientos. Y no digo que no los tenga, porque todos los tenemos. Si ustedes no los tienen, pues gloria a Dios. Quisiera ser como aquel o aquella. Pero todos tenemos malos pensamientos en determinado momento, porque vienen los dardos del maligno para desubicarnos y hacernos pensar mal de las personas, pensar mal del entorno en el que vivimos, pensar mal frente a una situación que se complica a veces, pensar mal de alguien que actúe de determinada o de quizás cualquier manera reaccionó. Y Satanás siempre va a estar lanzando dardos a nuestra cabeza para abocarnos, para gobernarnos. Es su estrategia y no ha cambiado. Desde el comienzo ha sido así. Lo vemos desde el Edén. Hasta el día de hoy la estrategia no la ha variado. Tal vez la forma en presentarla sí, pero sigue siendo la misma estrategia. Y yo anhelo de mi corazón que así mismo como quiero esto para mi vida, también oro cada día y los tengo en mi corazón para que esto ocurra también con cada uno de ustedes. Que sus pensamientos lo honren, que sus sentimientos lo honren, que su manera de actuar honre también a Dios, que todo lo que cada uno de nosotros hagamos en realidad de honor al Dios al que nosotros nos hemos acercado y del cual hemos recibido tanto. Entonces, basándome en esto, yo tengo que prestarle atención a esta palabra que me está diciendo a mí que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no existe poder agradarlo a Él sin fe. ¿Qué me dice la palabra? Sin fe. No hay. Tal vez usted quiera hablarle, cantarle, leer 1000 versos de la Biblia, ayunar, hacer guerra espiritual, hacer obras sociales, diezmar, ofrendar, servir. Todo eso es bueno.
porque eso hace parte de la vida cristiana. Pero si esas cosas se están haciendo y se están haciendo sin fe, no hay absolutamente nada. Nada existe para poder agradar en nosotros a Dios si no lo hacemos con fe. Yo hace algún tiempo les decía, fe es igual a obediencia, no sé si se acuerdan ustedes. Es como una fórmula que aprendí yo. Si quieres darle agüita, debe tenerse, está como estresada. Llévalo y dale agua y esa el glass. Dice, yo les decía la vez pasada, fe igual obediencia. ¿Se acuerdan? He aprendido que la fe y la obediencia son equivalentes. Sí, más o menos como poniéndolo un poquito en términos matemáticos. Piensen en una fórmula matemática. La fe y la obediencia son equivalentes. ¿Por qué? Porque una persona es obediente a Dios y a lo que Dios le manda hacer cuando tiene fe. O si no, díganme por qué Abraham se salió sin saber para dónde iba. Salió simplemente porque Dios le dijo, sal de ahí, sal, te entregaré. ¿Pero a dónde? Sal de ahí. Simplemente le dio un mandato y él por la fe se movió, ni chistó, ni murmuró, ni se quejó, ni se amargó. No, él lo que hizo fue, ok, y empezó a caminar, empezó a tener un avance, porque la fe es igual a la obediencia. Pero entonces, como son equivalentes, son iguales en valor o en proporción, cuando tú activas la obediencia por medio de la fe o la fe por la obediencia, cuando tú te mueves, he aprendido también algo nuevo y quiero compartirlo. Fe más obediencia es igual a fuerza. Y era algo que el Espíritu Santo me había venido hablando hace 2 semanas atrás. Fe más obediencia igual a fuerza. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero inventarme cosas acá que se me ocurren a mí, que siento que Dios me habló, que yo las entiendo, que quiero transmitir a la iglesia, que quiero compartir con otras personas, pero no quiero enseñar algo que sea mero conocimiento humano, porque el conocimiento humano envanece. Pero les voy a decir, y el Espíritu Santo me llevó a entender por qué Él traía eso a mi mente todos esos días durante 2 semanas. Y esta semana, sin fe es imposible agradar sin fe. Y cuando me siento a hablar con Él y le pregunto por qué ha estado hablando a mi corazón y a mi mente es que repetido y repetido, esté haciendo lo que esté haciendo, volvía y lo mismo. Entonces me tuve que sentar y decirle, Señor, explícame, porque yo no entiendo. No comprendo por qué. Sí, bueno, tal vez, y tú miras por la palabra, tal vez el caso Josafat, cuando él se vio enfrentado a un pueblo que lo multiplicaba en números, enemigos del pueblo, cuando se vio rodeado, cuando se vio sin fuerza, sin aliento, y va y se quiebra delante de Dios, y ese acto de fe, porque buscó a Dios, entendiendo por qué, lo que leímos, bueno, no lo leímos, pero lo citamos acá, Hebreos 11:6, donde se dice que sin fe es imposible agradar a Dios en primera instancia, donde se dice que el que se acerca a Él es necesario que entienda. Entonces, este hombre Josafat se acerca a Dios entendiendo que Él está ahí y que Él es el galardonador de aquellos que lo buscan con fe. Es como si él entendiera un principio que fue escrito en el 70 después de Cristo y lo estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y veo yo cómo viene de parte del cielo la fuerza de Dios para poderlo levantar de la situación en la que se encuentra, y juntamente con la fuerza, les voy a decir que viene la estrategia que solamente Dios puede entregarnos a nosotros para poder prevalecer en un mundo que está completamente desordenado. Un mundo que está en guerra. No crean que es casualidad todo lo que estamos viendo a diario. Eso no es casualidad. Sino hemos agarrado el lenguaje por la palabra y el lenguaje de las señales que estaban escritos en la palabra. Entonces nosotros estamos muy desubicados en esta vida. Porque es real. Dios es real.
sus señales son reales, las advertencias son reales y nosotros tenemos ahora que obedecer y demostrar que tenemos fe. No podemos simplemente ser ignorantes de lo que está pasando y cruzarnos de brazos. Entonces piense usted qué hizo toda esta semana para la obra de Dios. ¿Qué hizo usted para el llamado que Dios le entregó y le confió? ¿Qué hizo usted personalmente? ¿Qué hizo el lunes? ¿Qué hizo el martes? Bueno, el lunes nos vimos y estuvimos estudiando la palabra. Pero usted, ¿qué hizo el martes? ¿Qué hizo el miércoles? ¿Qué hizo el jueves? ¿Qué hizo el viernes? Yo vine a orar el jueves. Pero en sí, cuando uno viene a orar, el primer bendecido es uno. Pero ok, se formó el lunes, el jueves oró, estuvo cerca de Dios. ¿Y qué hizo el resto del tiempo? ¿Qué hizo por la asignación que Dios le entregó? Por el propósito, por el diseño. ¿Saben qué? Encontré un significado de santidad que me encantó esta semana. Me fascinó. Un significado de santidad en el griego. Sabemos que la santidad es progresiva y hemos aprendido muchas cosas. Pero santidad, según el griego, habla de volver algo a su uso. Exacto. Es volver algo a su uso natural, al uso para el cual fue diseñado, creado. Entonces préstame este termo. Esto tiene un diseño, y este diseño es para que la persona lo pueda cargar para donde vaya y lo pueda llenar de 2 litros de agua y pueda tomar agua, hidratarse todo el día, porque el cuerpo es agua, necesitamos agua. Esto está diseñado para eso. Pero de pronto a alguien se le ocurre meter un mechero dentro porque parece también una lámpara antigua. Y usarlo de lámpara antigua, pues créame que al hacer eso va a dañar el diseño original de esta pieza, porque se va a derretir. De tope, aquel que se las dé muy chistoso y mete un mechero adentro, se puede hasta quemar la mano, porque el plástico es demasiado peligroso cuando está incendiándose. Eso se pega a tu piel. Las quemaduras más delicadas son las del plástico. Entonces, santidad es volver algo que fue creado para un diseño exclusivo, volverlo a su uso original, a su uso natural, volverlo a. Cada uno acá fue diseñado por Dios para algo en específico. Sí, usted se pasó por el mundo, sí, usted tiró paso, bailó, se paró, hizo la caída de la hoja, pudo haber hecho de todo. De hecho, algunos de pronto todavía están haciendo por ahí cositas malas y les digo a esas personas, por favor vuélvanse a Dios y dejen de andar bobeando y jugando con el mundo, porque Satanás no está jugando. Satanás odia el alma de la raza humana y lo odia tanto que se lo quiere llevar al infierno. Entonces no se pongan a jugar con el pecado y con el mundo más. Disculpen, como mi función no es hablar cosas lindas, sino lo que dice la palabra y advertir, porque si no Dios también me lo demanda. Entonces, si alguno está por ahí jugando con cositas que no debe jugar, mejor vuélvase al camino de Dios y entienda que de pronto usted agarra el frasco y se está incendiando y se está quemando, y de tope no solamente usted se está quemando, sino que le está haciendo daño a todos aquellos que se le están acercando, porque aparte emite toxicidad cuando se quema el plástico, porque aparte el plástico si se quema es peligroso. O sea, volvamos al diseño original. Eso es la santidad, en eso consiste la santidad. Pero estamos hablando del Dios fuerte, ¿Por qué tenemos que hablar de eso cuando hablamos del Dios fuerte? Porque fe más obediencia es igual a fuerza. La fuerza que no proviene de mi carne ni de mi humanidad, sino la fuerza que proviene del Espíritu Santo de Dios. Esa fuerza es a la que nosotros tenemos que hacer referencia en esta noche. Y cuando viene esa fuerza, juntamente con esa fuerza viene la estrategia para saber dónde caminar, cómo avanzar. No estemos jugando. O sea, no creamos que el mundo es de chocolate, en serio. O sea, lo que muestran las series, las películas, todas esas cosas son reales, ¿sí? Por favor, no le den clic a un enlace que no tienen que darle. Por ahí si les llega una compra que usted hizo de manera irreal y eso tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero no se pongan a darle clic a enlaces desconocidos, a sitios fraudulentos. Es que hay gente que es experta, como es tan fácil ahora encontrar tanta basura, como es tan fácil
salir del sitio y entrar a un sitio incorrecto. Es tan fácil cliquear. ¿Y saben qué? Eso en cuanto a lo moral, a lo espiritual, una persona se puede perder. Un plano físico, una persona le da clic a un enlace de esos y le desocupan una cuenta, le hackean el teléfono, ¿sí sabían? Por favor, si les llegan mensajitos de compras que ustedes hicieron en su entidad o en otra entidad, ni miren eso, elimínenlo por favor, porque es la modalidad de robo, ¿sí sabían? Están robando demasiado, desocupando, hackeando todos los datos de una persona. Entonces no entren a enlaces que los pueden dejar en la calle. Ahora menos se pongan a darle clic a enlaces de cosas que son incorrectas y sitios que han sido abiertamente consagrados a Satanás y a sus demonios. Un hijo de Dios no visita páginas incorrectas. Un hijo de Dios no anda mirando cosas que no debe mirar. ¿Por qué? Porque de lo que se alimenta, y eso que me enseñaste, Nicolás, es impresionante, en algún momento lo compartiré, pero de lo que se alimenta una persona, la puede llevar a la perdición. Entonces, decimos fe más obediencia igual a fuerza, y con la fuerza viene la estrategia. Quiero que miremos 2 Corintios otra vez, 12, pero vamos a leerlo ahora desde el 4 hasta el verso 10. La semana pasada leímos una parte. Hoy vamos a leer 6 versos en esta porción de la Biblia, hermano Ezequiel. 2 Corintios, capítulo 12, verso 4 al 10. Dice: fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Cuando miraba la palabra imposible, la palabra imposible en griego se llama adunateo. Bueno, no quiero que aprendan griego y tal vez no es tan importante aprender la palabra en griego como sí su significado. La palabra imposible, adunateo, significa sin fuerza, incapaz y sin fuerza. Más o menos, vamos entendiendo cómo es que Dios ha venido hablando en estas 2 semanas. Ahora lo entendí yo. Anhelo de corazón que ustedes lo entiendan. Dice: sin fe es adunateo agradar a Dios. Sin fe es adunateo agradar a Dios. Sin fe es imposible. La palabra imposible es sin fuerza, es incapacidad. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Es incapaz. Se queda sin fuerza aquel que no tiene fe. ¿Lo comprenden? Se queda sin fuerza aquella persona que no tiene fe. Se le acaba la fuerza. Es que se le acaba el aliento. Es que se le acaba la fuerza a aquel que no tiene fe. Se necesita entonces la fe. Es un requisito.
Es un requisito para poder agradar a Dios. Tener fe es un requisito para poderlo agradar. Es imposible. Cuando no hay fe, nos quedamos sin fuerza, sin aliento, somos incapaces. Entonces, fe más obediencia sí es fuerza. Fe más obediencia sí es fuerza. Entonces, lo que a mi mente el Señor estaba hablando era justamente esto y luego me lo explicó por la palabra. Nosotros, sin excepción, acá ninguno de nosotros, sin excepción, todos necesitamos tener fe. Es que la necesitamos para poderlo agradar a Él. Y para poder permitirle, tal vez van a decir, pero ¿cómo así? Si Él es soberano. Sí, Señor, Él es soberano. Pero muchas veces el ser humano es el mayor impedimento para que Dios pueda obrar. ¿Ah? ¿Ah? Pero si Dios es fuerte, sí, Dios es fuerte. Pero el Señor revela su fuerza en aquellas personas que tienen fe. No hay otra cosa. Él revela toda su fuerza y su poder en aquellos que han creído. No hay otra forma. Es imposible agradarlo a Él si no hay fe. Entonces veíamos acá al apóstol Pablo. Y antes de eso estaba narrando, ustedes lo miran hacia atrás y algunos lo habrán leído ya. Él está hablando en el contexto que estamos acabando de leer, que él fue arrebatado y visitó lugares celestes y tuvo revelaciones, cosas loquísimas, pero impresionantes, súper impresionantes, demasiado impresionantes, al punto que es tan impresionante que dice que no le es permitido expresar. ¿Lo leyeron? Fue llevado al paraíso, escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Es que al mismo Juan en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, hubo cosas que le dijeron, esto no, esto dilo, esto pregónalo, pero hubo cosas que le dijeron, esto te lo guardas. Privilegiados hombres de Dios. Lo mismo Pablo, estuvo en la loquera más tenaz, en el viaje más impresionante, o sea, estuvo fuera de sí, de su cuerpo, fuera de este estuche de carne que a veces nos pone como tan aferrados a lo que es terrenal. Y él se pudo desprender y estuvo lejos, de acá mirando y viendo tantas cosas que son impresionantes. Ahorita nos encuentra una cantidad de gente chistosa, gente muy graciosa, gente que sale con unas mega revelaciones y salen a compartirlas en redes sociales y actos proféticos hiper mega extravagantes y gritadera y show en la plaza pública y zapateando en la plaza pública y brincan de un lado, se despelucan y yo digo, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Perdón, si Dios es un Dios de orden. A la gente le gusta el show, ¿saben? Ay, me tumbaron. Hay campañas donde la gente se cae, sí, y todos se tumban, y la gente se ríe, y a la gente le fascina el show, el espectáculo. Pero se nos olvida que Dios en primer lugar es un Dios de orden, y que Él se mueve de muchas maneras y que no hay que encasillarlo, porque en el silbo apacible también está Él. Hay que entender, yo digo, yo que soy pastora, que llevo 30 años caminando con Dios, yo me voy a un parque, veo un poco de hermanitos evangélicos, tocando pandereta, gritando aleluya, brincando de un lado para otro como locos, orando en lenguas y gritando. ¿Saben qué? Yo digo, uy, no, permiso, la gente no, qué miedo. ¿En serio? Todo tiene su momento, todo tiene su espacio y su razón de hacerse, todo tiene un momento, todo tiene un lugar para poderse hacer. Dios es un Dios de orden. Y yo veo ese tipo de cosas y cuenten billetes y pasan a una persona y la quieren adelgazar en público como si ser gordo fuera pecado, tener algunos kilos de más fuera una enfermedad, quién sabe, si pasan a una persona un poquito pasada y empiezan a hacerle que va a adelgazar, vas a bajar 2 tallas. Entonces, la persona, cierto que el pantalón, pues mire, el pantalón lo tengo, y luego empiezan a jalar, pues obvio que usted jala la pretina del pantalón y la empieza a jalar, pues por lógica se agranda y se cede un poco, aunque sea un tricito, ¿no? Y eso en el coronel yo digo, qué vergüenza,
qué pena es esto. Qué pena, a la gente le gusta el show, el espectáculo y que no sé cuántas. Y, por favor, ubiquémonos. Que más que, miren, no es que esté mal la sanidad, yo creo en el poder sanador de Dios. Es más, oramos por más. Yo oro por mis perritos, yo oro por mi gato. El pastor ora por sus animales, por sus perritos, o sea, eso no es pecado. O sea, nosotros creemos en el Dios que sana, en Dios sana. Pero más que una sanidad, más allá que la sanidad, el mayor regalo que hay es la salvación. La salvación. ¿Qué quiere decir una persona estar sana en esta tierra? Irse para el infierno después de que se muera, muy sanito y muy rozagante y para el infierno. O sea, por favor, ubiquémonos. Y dice el apóstol, y me encanta porque dice, fui, viajé, vi cosas que, miren, me dijeron, no les puedo, yo no sé. A mí me causa tanta intriga siempre este pasaje. Desde que lo leí siendo una niña, yo decía, ¿qué sería? ¿Qué vio? Tremendo, qué visiones. Pero hay gente que, y yo vi tal cosa, y yo miraba, y yo observaba, y llegan con su... Y yo digo, una revelación no es para jactarse. Hay muchas cosas que Dios hace con uno cuando uno está en secreto. Hay cosas que son tan especiales, pero tan de Él con uno, son tan privadas, son tan íntimas que no vamos a andar como haciendo alarde de eso, porque son cosas, o sea, es como de relación de pareja que anden contando todas sus intimidades. Y no, por favor, silencio. ¿Cierto? Sí, o sea, la privacidad, esa intimidad que gente que sale de una vez. Y el apóstol dice, no puedo contarte por lo que pasó. Pasó algo, pero no les puedo decir qué es. Y me parece espectacular que tampoco lo diga. Causa intriga, pero tampoco nos cuenta. O sea que hay mucho que vamos a vivir allá. Dice, de tal hombre podría presumir, o sea, de que fue en el espíritu arrebatado a ese lugar. Pero de mí, o sea, del enanito, jorobadito, poquito cegatón, como que estaba sin cabello, poquito pelón, porque los historiadores lo dibujan y lo describen de esa manera. Tanto así, que mandaba unas cartas como lo que estamos leyendo, súper elocuente, porque qué tipo tan pilo y tan ungido. Y cuando viene el predicador, el de las, como no había redes sociales, no había Instagram con filtros ni nada de eso, ni Facebook, entonces el predicador ya anunció que viene a visitarnos, el de las cartas majestuosas. Cuando leíamos la carta, ¿tú qué sentías? Yo sentía calor, yo temblaba. ¿Y tú qué sentías? Yo lloraba, porque eran impresionantes las cartas de Pablo. La gente se compungía, se conmovía, se quebraban, se arrodillaban, pedían perdón, se convertían a Cristo con cada carta y escrito que el hombre mandaba, un pergamino, un papiro mandado, y la gente solo leyéndolos, la gente quedaba guau. Si saben, viene el predicador, el de las cartas. Coge la campaña, decoremos, pintemos, limpiemos, invitemos, repartamos volantes. Y viene el predicador y todo el mundo, el predicador, y todos en la puerta, hagámosle callando. Y llega Pablo. Quite de ahí que estamos esperando el predicador, hágase en la fila. ¿A dónde? Ahí, por ahí, hágase en algún lado, quite, no estorbes. ¿Y el predicador dónde viene? No, que ya llegó, ¿dónde está? Es que yo soy el predicador. ¿Usted? Lo miraban así y le decían, ¿usted es Pablo? No les estoy inventando. La palabra lo dice. Lo menospreciamos. Esperaban a alguien más apuesto, más acuerpado, Te sientas con bien, los por favor, cuadritos, más bonitos. Yo tengo gracia de Dios. Mira, ya está tu silla. Casos de la vida real, pero tengo la gracia del Señor. Entonces, si yo sé que muchos lo menospreciaban, yo sé que muchos esperan a alguien diferente, pero bueno. Y él lo dice acá. Dice, no quiero que nadie suponga algo más de lo que yo aparento, o sea, eso es lo que yo soy. No quiero que alguien piense que yo soy más de lo que estoy aparentando, porque lo que estoy mostrando es lo que yo soy, es lo que él muestra, es él. Pero ahora, la gente, para sacar una foto, mejor dicho, la pasan por los 20.000 filtros. Para publicar una se toman 50.000. Ella encuentra uno, pastores y pastoras y gente, siervos y los cervatillos y cerbatanos, y todos ellos, obispos y apóstoles y todos los de la alta liturgia, salen haciendo bailecitos y predican y hacen un baile y hacen así, y yo ¿qué es esto? O sea, para mí yo llego, o sea, ya empiezo como a carecer
para mí de seriedad. Bailen al esposo, hagan el paso de la gallina al sol, hagan la rueda, la puta canela si quieren, hagan la intimidad de su hogar, pero porque tienen que hacer las babosadas en público, o sea, bueno, no les dije quién, entonces ustedes no saben. Murmuración santa, sin nombre propio. Solo que es mi manera, o sea, es mi personal, ¿no? No es que sea así, yo lo opino así, o sea, perdón. Eso a manera personal lo pienso yo. Es lo que yo pienso y percibo. Cada uno tiene una manera diferente de percibirlo. Para ustedes de pronto es jovial y genial que hagan eso. Está bien. Para mí ya empieza como a carecer de seriedad. Les abro mi corazón. Entonces yo digo, no, Pablo sin filtro. Pablo sin filtro. Pablo dice, no les cuento ni siquiera, ni hago alarde para que no piensen más de lo que yo aparento. Ya. No necesito que me vean como algo más, o sea, esto es lo que yo aparento, es lo que yo en realidad. Un hombre transformado por la gracia, el que fui asesino, el que maté, perseguí, hice cosas tan feas, tan horribles, pero estoy acá por la gracia de Dios. Y dice él que le fue entregado a él un escolapo, un aguijón, una espina. Y yo me encontraba que esta palabra está en el Nuevo Testamento 188 veces, escolapo. 181 viene en forma de mensajero y las otras 7 vienen en forma de ángel. Y yo decía, ¿cómo se puede decir que a la vez que un aguijón te hiere y te duele y te lastima, es también a la vez un ángel? Miren, uno muchas veces hace oraciones así, tal vez ustedes las han hecho y me entiendan. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero un nivel de intimidad, en realidad te necesito, quiero hacer las cosas bien. La demora es que usted termine de hacer esa oración y muchas cosas empiezan a descomponerse en su vida. Para empezar, a veces se le levanta a uno la misma casa de uno, gente cercana a la casa, familiares, vecinos, en el trabajo, y uno dice, pero Señor, si yo estaba pidiendo era conocerte a ti, no la mala G, aquel. No, pero mi oración era como la de un querubín, conocerte a ti, amarte a ti, hasta con tono simpático lo decimos allá en el devocional. Nos ponemos románticos, melancólicos, tiernos, eso, y ponemos la canción de fondo y podemos hacer el devocional. Señor, que uno haya quebrado de rodillas cuando uno siente que esta carne no es nada y que no quisiera estar con él ya por la eternidad, esos momentos de gloria. Y uno, Señor, y se para uno, y qué chévere, sentí a Dios y voy a conocerlo más, y sale de ahí y por allá afuera lo están madreando. Y uno, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa, Señor? Y el Señor dice, mira que como quiero que me conozcas te entregué un aguijoncito, algo que te está apoyando. Es un mensajero, sí, te lo permití yo porque finalmente sea Satanás, porque dice que es un mensajero, ¿se acuerdan? Lo han leído en la Reina Valera, no propiamente de Dios. Pero el Señor en su soberanía permite, porque si fuera de Dios impedir que la espina o el aguijón llegue o el dardo llegue, pues Dios simplemente hace sopla y sopla, como sopló en Faraón y todos sus carros de guerra. ¿No fue así? Sopló y los desbarató, los acabó por completo, porque Dios es soberano y cuando Dios quiere hacer algo lo hace más allá de lo que la gente quiera. Él es soberano. Pero aún así en su soberanía Satanás se levanta con un dardo, con un aguijón, y Dios dice, le rogué 3 veces a Dios. 3 veces. ¿Acaso Pablo no fue el que fue el último cielo, el tercer cielo, estuvo en el paraíso, vio, escuchó, sintió, percibió en forma de querubín, bajó otra vez y le pidió 3 veces? Pero ¿por qué Dios no le respondió a él? Porque dice Dios, no. Y le dice un no. Porque mi gracia es todo lo que tú necesitas. Es suficiente con mi gracia. En otra versión decía, es suficiente con mi amor. Es suficiente mi gracia para que tú puedas estar en pie. Más fácil para uno, ay, quítame esto.
quítame a la suegra, quítame al suegro, quítame el jefe fastidioso, tráeme hartos millones a la cuenta, que me consigne, que me llegue del norte, del sur, del oriente, que el banco se equivoque, que me lleguen varias cifras, que alguien haga un depósito multimillonario, como hace mucha gente. Vamos a llamar a las cuentas y ya, y no sé cuántas. Y Dios mío, espérate. Escritura. Y si no funciona, si no van a trabajar, no trabajemos. No, la única manera es que el que no trabaja, que no coma. Toca trabajar. Y Dios nos da la fuerza y la gracia. Pero hay que cumplir. Amén, ¿o no? Amén. Sí, esas cosas así a veces pasan. Sí, hay milagros que pasan. Sí, obvio, sí. Hay milagros súper increíbles. Pero, mijo, o sea, el promedio es trabajar. Sí, trabajemos. Nos tocó a todos trabajar. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que hacer algo para producir. ¿No es así? Sí, ganar. O no tener un hijo es una responsabilidad. No, lindo, ahora médico, medicina, veterinario, todo. Eso es una responsabilidad, todo. Todo implica un trabajo. Un gasto. Entonces aquí todos ponemos de nuestra parte para trabajar y producir. Entonces dice que viene ese aguijón y uno dice, ¿cómo puede llamársele también ángel a un aguijón? ¿Cómo se le puede llamar ángel? Porque a veces los enemigos son una bendición, ¿saben? Los enemigos que uno tiene en algún punto se convierten en una bendición para uno, porque los enemigos los llevan a uno a depender más de Dios. Cuando alguien le hace la guerra a uno en un trabajo, en la universidad, aún en la misma iglesia hay gente que se comporta como, oh, Dios santo, acá no pasa eso, gracias a Dios, gloria a Dios. Uy, pero yo viví eso años atrás. Yo tuve que ver eso de frente, gente que era súper complicada. Y eso me llevaba ya de rodillas a la presencia, a orar, a depender de Dios, a no poner mis ojos en los hombres, a no depender, perdón, de nadie, a postrarme, a morir y hacer morir en mi carne. Esa carne que a veces quiere colaborar tanto, que se quiere levantar para poner su voz de protesta por la injusticia. Esa carne que toca doblegar allá, esa carne a la que toca llevar a gemir, quebrar ese orgullo. Si no hubiera pasado por todo eso, ustedes no tendrían pastor ahorita, porque con el genio, que hace 30 años era chiquita, pero yo no. Claro, no les conté la historia de un ladrillo alguna vez que mi oveja más pequeña se aterró. ¡Ah, pastora! Sí, esas eran cosas del viejo hombre. O sea, si me quedo así, como cuando Dios me convocó y me llamó, si me quedo en ese punto del ladrillo, yo creo que aquí más de uno ya estaría muy pastora. O sea, hay un proceso. Calabrado. Claro, más de uno incluso ladrillazo. Muchachos, esa carne que hay que llevar a morir, cuando se levanta un enemigo y uno quiere actuar de la manera que a Dios le agrada, es un aguijón. Hay momentos para cerrar la boca y quedarse callado. Hay momentos para dejar escurrir las babas por la barba. Bueno, no tenemos barba, por la barbilla, por el tapabocas. Bueno, para escribir con las babas en las esquinas. No estoy hablando de una narración bíblica. No, pastora, no sea cochina, no. Eso lo tuvo que hacer el rey David. David, el rey. Dejó escurrir el fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. No es que Dios le haya dado una píldora de chiquitolina, los que son de mi generación entienden, una píldora de chiquitolina a Goliat. Es que la fe del jovencito creció, sacó músculos. Fe más obediencia igual a fuerza, y la estrategia, váyase al río y consiga unas piedrecillas lisitas y tírenlo. Fe más obediencia, fuerza con estrategia. Dios hace eso. No encogió a Goliat. Lo que hizo fue que David creciera en su fe. Goliat seguía siendo grande y David seguía siendo menudo. Tenía 17 años. Ustedes me entienden, a los 17 años todavía no hay mucha masa muscular. Sí, hay
eso tarro como el de proteína que estábamos mirando en la cocina, hay que meterle como más pollo, atún, huevitos, o sea, todo con el tiempo. Jovencito de 17 años, con relación a Goliat. Entonces, tal vez usted está orando para que Dios le dé píldora de chiquitolina a su monte, a su montaña y a su problema, y déjeme decirle que eso no va a pasar, porque dice la palabra, bástate mi gracia, basta con mi gracia, porque el poder de Dios se mueve cuando la humanidad, la fragilidad, nuestra debilidad, le permite a Él obrar para glorificarse. No tengo, no puedo, se me cerraron las puertas, no estoy en el lugar que quería estar, para este punto de mi vida. Había soñado con determinadas cosas, para este punto yo debería estar allá, no acá, pero de acá es como si mis pies estuvieran amarrados y no me puedo mover hasta allá. Siento que no avanzo. Cuando tenía tal edad, cuando era una persona pequeña, pensaba que en esta edad yo ya sería multimillonario, que yo ya habría hecho y deshecho, y ahora que ya estoy, ¿por qué estoy acá? Y el Señor dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, el Señor puede ser fuerte. No es antes, no es lo contrario. Goliat era el fuerte, pero no tenía a Dios. David era el débil, pero David tenía a Dios. ¿Cómo se puede traducir escolapos, esta palabra griega? Hay 4 cosas que les quiero decir sobre las cuales, voy a dividirlo en 2 partes, en las que se puede traducir el aguijón. Se divide en 2. Una, dolencias emocionales, que me parecen más preocupantes a veces que las dolencias físicas. Sí, el dolor del alma es más fuerte que el dolor del cuerpo. El dolor del corazón es más complicado que un dolor físico. La primera división es los dolores emocionales y la segunda son los dolores físicos. Y en eso hablamos de enfermedades, malestares, debilidad como mareo, decaimiento, todas aquellas cosas. Pero en las dolencias emocionales que les voy a hablar, hay 3 que quiero puntualmente hoy tocar. La primera, una debilidad puede ser un error. Otra debilidad puede ser una mala decisión. Y otra debilidad puede ser un ataque. Un ataque como el que le enviaba el mensajero de Satanás a Pablo, que lo debilitaba y lo enfermaba y lo ponía mal cada vez que quería. Eso en cuanto a esa parte del ataque. Los errores. La Biblia dice que mientras callé mi maldad, toda mi fuerza, no un poquito, me fatigué, me cansé, tengo como bochorno, subí la escalera y como que me falta el aire, pastor. Adversión post-COVID, todos nos falta el aire, pero no estamos hablando de eso. Mientras callé mi maldad, toda mi fuerza se acabó. Los huesos, decía él, se secaron. Se estaba secando en vida por quedarse callado con un pecado oculto, guardándose. Y el problema acá no es el pecado que él tenía oculto. En sí quiero decirles algo. Y debilidad no es el problema, o basándonos en esto, cometer un error no es el problema, porque Dios es un Dios que da los de mañana, los errores que vamos a cometer mañana ya están saldados. Amén. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Amén. El problema no radica en cometer un error, porque aquí todos nosotros hemos metido la pata. Muchas veces, demasiadas, incontables veces. Fallamos. El problema no es cometer un error. El problema es quedarse en el error. Ese es el verdadero problema. El problema que tenía el salmista era guardarse el error, nadar en el lodo cenagoso, hundirse cada vez más
en arenas movedizas. Ustedes han visto una persona en arenas movedizas, entre más trata de salir, más se hunde. El error no es haber caído en ese pozo, en esas arenas turbias. Ese no es el problema. El problema es querer quedarse ahí, seguirse enlodando, quedarse ensuciando. El llamado, la santidad, el amor de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Es su amor, es su gracia, es su favor, es su compañía. Él es todo, literal. Sin Dios nosotros nos morimos. Sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. No tenemos nada, no somos nada. El error es quedarse ahí, es querer tapar las cosas, es querer disimular, es querer ponerle filtro a un error. Pablo no le estaba poniendo filtro a su debilidad. Él se mostraba, esta es mi debilidad, no importa. El error consiste en querer ponerle filtro. Ahorita la gente, ustedes los ven como con vidas casi perfectas. Se maquillan 20.000 veces, son 20.000 filtros que le ponen. Se ponen ojos, pestañas, de todo. Por todo. Fabrican cuerpos, fabrican mentón, todo. O sea, todo es hecho. Desde que existe Instagram, desde que existen las redes sociales, la gente se volvió más postiza, gente que publica cosas que no vive, gente que no vive lo que está transmitiéndole a otros. O sea, hasta el mismo que transmite eso o que publica eso, envidia a quien se las imagina. Se mira y dice, quisiera ser como él. No sé, no alcanza. Hay filtro para todo. Y nosotros tenemos hoy que ubicarnos. Delante de Dios estamos completamente expuestos. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es el error? No podemos quedarnos en el error. No es, tanto dijo Salomón que dijo lo siguiente, es más importante, imagínense esta cuestión. Nosotros celebramos una vez al año el cumpleaños. Algunos lo celebran dos, como mi abuelo. Si inventó 2 días de cumpleaños, entonces tiene 2 días de cumpleaños, paréntesis familiar, tiene 2 días. Sí, ella se inventó 2 cumpleaños. El día que nació, y como ella casualmente nació en un viernes santo, secretos de familia que nos salga de acá. Sí. Como el día que ella nació, creo que fue en marzo, sí, en marzo, cayó un viernes santo, entonces se celebra el viernes santo y el día que sí nació, 2 cumpleaños. Pero eso es un caso aparte. Los demás normales seres humanos tenemos una fecha de cumpleaños que celebramos, ¿cierto? Un día al año, uno solo al año. Pero nadie está pensando en celebrar el día de su muerte, como hizo Billy Graham. Él lo celebró por lo alto. Antes de morir se dejó el sermón predicado y grabado de lo que se tenía que predicar en su funeral. Solo lo hizo el grande. Celebrando ya el día de su muerte, anticipándose. Porque el rey Salomón dijo que es más importante el final del negocio que cómo comienza. Hay gente que empieza muy emocionadita, pero luego terminan demasiado enredados. Dice que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nosotros celebramos ese nacimiento, pero nadie quiere celebrar la muerte. Pero es más importante el día final y cómo cerramos esta carrera. Es más importante ese día. Porque es que lo que estamos haciendo acá es corto y lo otro es eterno. Es más importante ese día. Y nosotros no. Entonces la gente quiere tapar sus debilidades, tapar sus flaquezas, tapar sus errores. Como dicen por ahí, o decían los muchachos en alguna época, pilotear todas las situaciones, sortearlas todas, maniobrarlas y que nadie sepa, cuando en realidad hay algo acá que tiene que ser completamente transformado. De hipocresía no vamos a... Eso se mantiene por un tiempo. Sí, el teatro, pero cuando se cae la estantería, cuando se cae la escenografía, entonces ¿qué? No es decir yo soy cristiano, no es decirlo, es serlo, es vivirlo, es tener una amistad con Jesús. Él es real. Él es real, es increíblemente real. Y Él nos anhela todos los días. Todos los días está anhelando nuestro corazón en su presencia. Entonces debemos entender que no es el problema, el error que yo aquí he cometido, sino el problema radica en no querer. Miren, hay cosas que han sido tan duras para muchas personas, que han sido tan
berracos sus errores tan complicados y tan duros que esos errores los han llevado a la muerte. Pero en otros casos, ese mismo error en otra persona, ese mismo error en otro ser humano que lo asumió con otra actitud, lo catapultó y lo llevó adelante, lo sacó adelante, para luego que está adelante darle la mano a otros y ayudarlos a salir de ese hueco, de ese lodo cenagoso, porque ya lo superó, porque lo pudo vencer. Lo que a unos los mata, a otros los levanta y los bendice. Lo que un divorcio hace en una persona que la lleva a tirarse su vida en una caneja, al mundo, a la basura, lo que puede ocurrir en uno para otro es la oportunidad de conocer a Dios, de afirmarse en Él, de crecer en Él, de enamorarse de Dios. Lo que daña a unos, para otros produce vida. Lo que en algún momento para una persona fue la esclavitud de llegar a vivir en la calle, en el cartucho que era antes, ser una persona drogadicta, dependiente de las drogas, una jovencita viviendo en las calles con los indigentes. Ese tocar fondo para ella fue la oportunidad de ella salir de ahí, levantarse, irse a una de las mejores universidades, a la Sergio Arboleda, y estudiar allí, y sacar una carrera y tener una empresa que en este momento es demasiado prestigiosa y muy próspera. Ese tocar fondo para ella le implicó ahora tener un carro muy lindo, una empresa muy linda, un apartamento muy lindo, y verla como una dama, alguien que estuvo en la calle. Para mí es increíble ver el testimonio de esta mujer, creer que ella estuvo en la calle y tú la miras y dices, no, porque a veces a la gente le quedan estas secuelas, dinero, todo bien, que sí, cerdos hablando. Hay que superar, hay que superarnos, hay que superarnos, hay que evolucionar, hay que educarnos, hay que culturizarnos, hay que crecer. O sea, en serio. Ay, no, yo soy así, que hay de malo. No, espera. Si es que Jesús no, hay que aprender a hablar, hay que ser cultos, cultivarse. Mira, tú la miras a ella y si yo la trajera acá que les diera una conferencia, ustedes no lo creerían. Porque hay cultura en sus palabras, porque hay educación, porque hay modales. Una joven que vivió en la calle, salió embarazada estando en la calle, sacó adelante a su hija, la llevó a estudiar a Europa, en los mejores lugares, está en su empresa. O sea, tú la miras y dices, no. Jovencita, porque la tuvo siendo una niña, parecen hermanitas las dos. Tú dices, no puede ser. ¿Por qué? Porque ese tocar fondo para ella fue la oportunidad de decir, no quiero más esta basura, me levanto. Y ni el hablado le quedó, ni los ademanes, ni la postura, ni la ropa, nada. Es una persona nacida de nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Y gente que con ella estuvo en la calle ya terminó muerta. Amigas y amigos de ellas muertos. Otros en la indigencia todavía viviendo por las calles, mendigando un pedazo de pan con una bolsa, pidiendo por los restaurantes sobras de comida. Gente con la que ella estuvo antes. ¿Ah? Entonces lo que es un error para uno y lo catapulta para cambiar su vida. Entonces no se queden ustedes. Es que yo hice esto mal, es que cometí este error, es que ya para mí no hay oportunidad, es que la embarré, es que fallé, es que es vergonzoso. Miren, no importa cuál haya sido el error. Lo que sí sé es que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Amén. Y que Dios puede levantar porque basta con su gracia. Amén. Y el poder de Él se perfecciona cuando ya no tenemos fuerza. Lo segundo que dice es que encontramos es una mala decisión. Y me encontraba con el caso de alguien, hija, su padre, porque es que el nombre de ella se traduce así, Betsabé. Y resulta que esta mujer, muy voluptuosa, muy linda, cometió la ligereza de bañarse donde no debía. Y el rey le miró lo que no tenía que mirarle, en el momento que no tenía que mirarle, le codició. Jesús dijo, es tanto que el Señor sabe la debilidad que hay en los caballeros en sus ojos. Esto no es con las mujeres, no es así tanto, ¿saben? 30 años atendiendo consejerías y esto no lo he escuchado tanto en una mujer, por ahí una loca que otra, por ahí máximo 2 en tantos años. Pero en cambio en los hombres sí lo he escuchado todo el tiempo. Los hombres son muy sensibles y son muy visuales. Y el Señor lo sabe. Y Jesús dijo tanto así que dijo al varón, cualquiera que la mire y la codicie, adulteró ya con ella.
Porque es que de mirar y desear hay muy poquito trecho para caer en inmoralidad. Es muy pequeño y muy reducido el espacio. Y el Señor se lo advirtió a los caballeros. Los caballeros deben aprender a cuidar sus ojos y no tienen que mirar lo que no les corresponde mirar. Sí, a veces les tocará hacer así y pues miren para otro lado. Ya, punto. Dejen de mirar lo que no tienen. Porque eso es una debilidad. Bueno, hablando del rey, me parece impactante que la Biblia no se esfuerza, los escritos no se esfuerzan por maquillar la historia del jovencito que se convirtió en rey, que mató a pedradón al otro, le bajó la cabeza y que fue el que defendió al pueblo. Y entiendo ahora, Dios no se ocupa en maquillarle la imagen a nadie. Pablo entendía esto y por eso decía, no necesito que me maquillen nada, no necesito que alguien piense más de lo que yo aparento. Y el Señor tampoco quiere que se piense más de David de lo que en realidad fue, porque la Biblia es un relato de la misericordia de Dios, no de hombres y mujeres perfectos, sino de un Dios perfecto y misericordioso, ¿sí? Si no, no se diría hasta el día de hoy, Rahab, y eso es vergonzoso. Yo diría, pero ¿por qué no? Si yo hubiera sido ella, yo diría, pero ¿por qué ya no me quitan ese rótulo, esa chapilla? ¿Sí? Por favor. Quitémonos esos rótulos, ese sticker. Por favor, pero es que yo ya nací de nuevo, ese es mi pasado. Pero mira, Dios lo permite así, para que los cristianos, los hijos, en esta época podamos entender que hay un Dios de gracia, que aún de la prostituta decidió levantar el linaje del Rey y de nuestro Salvador. Para que nos quedara constancia de que el pasado no puede marcar nuestro presente ni nuestro futuro. No importa los errores del pasado, no importa cuántas veces usted metió la pata, falló y dijo, ay, prometí no volver a hacer y lo volví a hacer. Ya no importa, importa la actitud que se asuma frente a todos esos errores. Y entonces dice que él la miró, la codició, se la llevó, aparte de todo, mató al marido porque lo mandó a lo primero de la guerra. O sea, fue una caída, pero de, uy, Dios santo. Una caída que uno dice ahorita, o sea, tenaz. Y cantamos acá muchas canciones de ese hombre. ¿Ah? ¡Ay, borrémosla! Son un anatema. El hombre que cometió. No, es que él no se quedó ahí. Él se arrepintió y cambió. ¿Ya? Por eso las cantamos. Porque si ese tipo no se hubiera arrepentido, aquí no cantaríamos ni medio versículo del rey David. Lo admiramos porque se arrepintió. Es decir, no hace grande a una persona el que nunca haya fallado, sino que se sobreponga a sus errores y debilidades. Eso es lo que hace grande a una persona. Entonces, en el caso de ellos, ¿usted cómo cree que después de que pasa todo eso, ella se embaraza, salió embarazada, y el niño, como juicio, fue quitado? Se murió ese primer bebé. ¿El bebé tenía la culpa? No. Fue el error de otros y vino una consecuencia. Vuelve a embarazarse. Y de ese embarazo, segundo embarazo, nace ¿quién? Salomón. El hombre que se dice según el mundo antiguo el más sabio, porque el más sabio es Cristo. Pero el mundo antiguo, el más sabio. Salomón. El rey más sabio, el rey Salomón. ¿Usted cree que cuando iba a la tienda por las bolsitas de tomate, las de cebolla, porque toca paquete de 2000, ¿no? de lulo, cuando lleva con el canasto o el carrito a hacer la compra para el almuerzo, cuando lleva con la lista, ay, me faltaron los limones, ¿usted cómo cree que la miraban a ella, las otras damas? Me viene la boleta, la mostrona, la ambiciosa esa, claro, como el otro no tenía, lo hizo matar para quedarse con el que tenía más plata. ¡Ja! Quítese, ¿cómo le van? La adúltera. Bien hecho, se le murió el chinito. ¿Ah? ¿Usted se imagina cómo la miraba la gente a ella? Si ahorita hay machismo, la gente chismosa, imagínese en esa época. Imagínese. Donde la gente era un poco de mente diferente. Usted sabe cómo la miraban a ella. Pero del mismo vientre que hubo un aborto por un primer error, de ese mismo vientre nació el rey
podemos decir después de David, más importante para el pueblo de Dios. Del mismo vientre del error, Dios perdonó y restauró para levantar una nueva generación. Así de que no digan, ay, es que yo fallé, es que yo fracasé, es que... Porque del mismo vientre del error, Dios en su misericordia levantó una generación diferente. Nos dio a nosotros un mensaje donde nos está diciendo, tal vez alguien aquí se ha sentido así, como el que fracasó, como aquel que no le ha salido bien, como que abortó, perdió y ha llorado y se ha sentido menos y siente que no puede, pero el Señor hoy viene a decirle a alguien aquí, no sé a quién, pero el Señor hoy viene a decirle a alguien específicamente esto, y es, no te quedes en tu error. Si te arrepientes y cambias tu proceder, te dice el Señor, del error que cometiste, ni te acordarás, porque todo lo hago nuevo en tu vida. Amén. El que tiene que recibir dice, esto es para mí, lo recibo, porque el Señor está dando una nueva oportunidad. Ese es el Dios de fuerza, ese es el Dios fuerte, el Dios que permite muchas veces con enviado un mensajero de Satanás en su dardo y aguijón te haga flaquear y callar, caer, enmudecer, pero el Señor hoy da una oportunidad. Esa es la fuerza de Dios. ¿Usted cree que después de un aborto el vientre de una mujer queda debilitado y muchas veces queda estéril? Pero Dios mismo en su misericordia fortaleció esta matriz para volver a dar a luz. Así es de que no digas, no hay fuerza en mí, aquí se acaba, no, qué pena, esto se acaba en el pitazo final. Aquí ya no quiero gente con delirio de vejez prematura, y es que yo estoy demasiado, y es que ya no puedo, es que no, o sea, no puede ser, o sea, sí, acá no, yo no acepto esas palabras, yo no acepto esos pensamientos, yo no puedo permitir esos pensamientos porque nosotros somos como el águila, porque en Él somos renovados, nuestra salud se renueva, nuestras fuerzas se renuevan. Ahora tenemos que ser responsables. Si antes hacíamos cosas incorrectas y comíamos, por ejemplo, mal, tenemos que pensar en comer más sano, más saludable, cuidarnos de no mirar, cuidarnos de no escuchar, cuidarnos de no hablar, cosas que no alimentan ni edifican, sino que agotan por completo nuestra fuerza. Amén. Amén. Dejamos hasta acá, muchachos. No nos da tiempo para el siguiente punto.